Cuando hablamos de discipulado, definitivamente muchas veces hace alusión en nuestra mente a dos tipos de escuelas. Hay dos tipos de escuelas en las que de una u otra manera defienden cada una de las posturas. Siempre hemos creído que el discipulado, o al menos es una forma incompleta, que el discipulado es un salón de clase. Un salón donde yo vengo, me siento, traigo mi lapicero, recibo mi cuadernillo y escucho a mi maestro y tomo notas para poder aprender. Esto es parte de una verdad, pero es incompleta. Cuando nosotros miramos y entendemos básicamente lo que es un discipulado, es mucho más complejo que solamente sentarme, llegar a tiempo, decir presente y tomar notas y completar lo que se podría decir las lecciones que están dadas ahí en un pequeño cuadernillo. La otra escuela tiene que ver con que yo no necesito ningún tipo de enseñanza, yo necesito entender claramente que el discipulado son relaciones. Y que si no tenemos el mismo modelo que Jesús nos formó, nos legó, eso no sirve. No podríamos nosotros volver a imitar el discipulado que Jesús tuvo con sus 12. Es muy difícil que yo invite a Richard y que Richard ahora sea mi discípulo y que se siente a mi mesa todos los días, se bañe en mi ducha, le preste mi camisa, la use o que yo me voy a dormir y Richard está a mi costado durmiendo conmigo porque él tiene que aprender y vivir conmigo todos los días. Difícil. A los 2 días yo ya lo hubiera sacado a Richard de mi casa. Pero como estamos filmando no digo más. Entonces, ¿a qué voy? Que ese no es un discipulado que hoy día podríamos imitar. El discipulado que nosotros necesitamos entender tiene que tener un equilibrio claramente en lo que el Señor nos muestra a través de su palabra y la manera en cómo la vamos a implementar en un nuevo tiempo. En los tiempos cuando Jesús implementó la forma de discipulado, esa era la manera en que los discípulos recorrían. Recuerda que muchos de los que estaban con Jesús ya habían estado con Juan el Bautizante. Dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Ellos ya entendían claramente lo que era pasar tiempo con un maestro. Pero cuando hablamos de un discipulado es porque justamente queremos implementar dentro de la iglesia en esta nueva visión de transformar vidas y alcanzar próximas generaciones una segunda meta que va a empezar a entrar en maquinaria mucho más acelerada en el año 2024. Nos estamos preparando para poner dentro de estas metas que vamos a mirar a lo largo de 10 años, esta visión de 10 años, implementar esta segunda meta que tiene que ver con desarrollar una mentalidad de discipulado. Cuando hablamos de esta mentalidad de discipulado es poder comprender primeramente la forma en cómo Jesús hacía discípulos y tomar de alguna forma en lo que podamos nosotros adecuarlo al nuevo tiempo que se nos toca vivir, a la forma y al contexto en el que desarrollamos nuestras vidas, adecuarlo a la manera en cómo también puede ser viable dentro de lo que es la iglesia. Hoy vamos a estudiar la primera parte del modelo de Jesús. La próxima semana culminaremos esta serie y también estaremos culminando lo que es el modelo de Jesús. Pero sabe, una de las cosas que Jesús hizo claramente era ahuyentar a muchas de las personas que le seguían. Multitudes iban con él. Y nosotros claramente sabemos por las escrituras que Jesús no se fiaba de las multitudes. En algún momento dice, cuando entra a Jerusalén, la gente lo está recibiendo con palmas, tendiendo sus propios mantos. Él está entrando por Jerusalén y el texto para y dice, y él no se fiaba de esto. Porque él no se fiaba del amor espontáneo que en ese momento la gente le estaba dando. Porque él sabía claramente lo que había en sus corazones. El texto dice ahí en Juan. Días más adelante ellos mismos que le están dando la bienvenida van a pedir que lo crucifique. Las multitudes no era algo que a él le quitaba el sueño. Dentro de las multitudes eligió a unos pocos para poder formarlos y que atendiesen más adelante a estas multitudes. Y es por eso que cuando nosotros miramos la estrategia que Jesús seguía, tenía 2 canales muy interesantes. Uno de estos primeros canales tenía que ver con la interiorización. Ellos tenían que pasar tiempo con él, aprender de él, sacar conclusiones en cuanto a él, emprender sus enseñanzas, interiorizar sus enseñanzas, que calen en lo profundo de su ser para que luego pudiesen pasar a la segunda etapa, la multiplicación. Pero cuando nosotros vemos aquí, pareciera que Jesús de pronto rápidamente ha formado a esta gente y no es así. La vida cristiana todavía es un mundo en el cual se va desarrollando nuestras vidas.
¿Quiénes eran estos discípulos? Cuando nosotros miramos un poco lo que decía las Escrituras o lo que dice las Escrituras, pero también el contexto sociológico de aquella época, estas personas no provenían de familias ricas, tenían más bien oficios muy sencillos, muy humildes, nunca habían recibido influencia de una formación oficial de un rabino. Cuando miramos a Pablo, sí ha estado sentado con el mejor de los mejores y le han pagado esas escuelas. ¡Wow! Estar con ese hombre sentado y aprendiendo por años, con ese hombre costaba bastante dinero. Parece que el papá de Pablo tenía mucho más poder adquisitivo. Pero estos, a los que Jesús está llamando, no tienen nada. Son de mente muy obtusa, cerrada, son gente muy ignorante, son gente muy supersticiosa, le dan miedo las cosas. Luego eran personas que tenían una mentalidad claramente llena de prejuicios, llenos de conceptos erróneos y a su vez también eran resentidos sociales. Odiaban a Roma, no solo a Roma, odiaban a los publicanos. Ellos estaban resentidos en esta sociedad y eran una de las personas que definitivamente no llamarías tú para tener un ministerio wow, impactante. Al contrario, formando a esta gente y llamándolos a ellos para que formen parte de tu equipo era una receta para el fracaso. Pero Jesús va a tomar sus vidas de donde están y los va a llevar hacia una transformación que va a ir paso a paso. Cuando uno revisa las Escrituras, definitivamente no se puede dar cuenta de todo este proceso. Pareciera, como dijimos la semana pasada, que Jesús los llamó, dejaron sus redes y se fueron con Él. No, es mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo, no es tan romántico como parece. Dejo aquí y me voy con Él a ver qué me depara el mundo. No es así. Había todo un cálculo, había todo un planeamiento, había todo un tiempo de espera, había un tiempo de evaluación. Y luego cuando ellos finalmente se pusieron en las manos de Él, las cosas ya no dieron marcha atrás. Pero cuando miramos un poco acerca de esta gente, era gente muy ignorante, gente muy obtusa. Era parte de una región donde tenían un dejo. Basta que le escuchaban hablar de esta gente y ellos ya sabían de dónde eran. Tenían un dejo. Eran de una región muy oscura. Y cuando las Escrituras nos hablan de esta región, estaba llena de demonios. Una región caída en las tinieblas, y es por eso que tú vas a ver bastante actividad demoníaca y bastante liberación del maestro de estas criaturas que están poseídas. Cuando uno lo podía escuchar a esta gente, sabe, ya sé de dónde es este meo pacharaco. Este viene de Galilea. Si tú hablabas de Galilea, sabías que este hombre no tenía instrucción, sabías que podía ser problema, que te podrían enfrentar o te podrían insultar y cualquier otra cosa. No, este de Galilea, guarda, cuidado. Esa era la gente que el Jesús reclutó. De todos ellos, probablemente el de mejor acomodo y el más intelectual era Judas, pero los demás eran ignorantes. Y cuando uno mira las Escrituras se va a dar cuenta de este preciso momento donde el maestro los invita a tener una relación con Él. Y en base a esta relación que ellos van a sostener con Él, Él va a poder no solamente interiorizar sus verdades en el corazón y su mente de ellos, sino que también los va a preparar en la plataforma hacia la multiplicación, basado en una relación. Eso no ha cambiado hasta ahora. Una relación con tu Dios, una relación con su palabra, una relación constante que va creciendo en amor, que lo va conociendo, que se va rindiendo a Él y que en base a esa relación va renunciando a hábitos pecaminosos, va viendo cómo Dios va transformando su vida, va extendiendo su gracia, va extendiendo cuerdas de amor, atrayéndote hacia Él, hace que tú puedas profundizar en su persona, en sus enseñanzas, que tu vida puede empezar a palpar la cercanía de su presencia. Y es importante entender que esta es una religión de relación. Cuando Buda estaba por morir, una de las cosas que sus discípulos le dijeron a Buda, le dijeron, ¿qué podemos hacer para recordarte? Y Buda le dijo, no deseo que recuerden mi persona, recuerden mis enseñanzas. Cuando tú miras en la persona de Jesús, Él está enfatizando su persona. Por eso es que esta es una religión de relación. Separados de Él, por eso es que es muy, muy vehemente decir, nada podemos hacer.
Cuán importante es entender que todo se basa en Él, que todo se basa en su persona, y el discípulo tiene que conocerle, tiene que amarle, tiene que creer en Él y tiene que crecer a un compromiso mayor con su persona. Y es importante entender que Jesús había nacido para morir, había venido para su destino a la cruz y pronto se iba a retornar. Él sabe claramente que tiene un tiempo limitado y está formando a estas criaturas que va a formar a las masas. ¿Qué pasos siguió Jesús para desarrollar esta relación? ¿Cuáles fueron los pasos que siguió Jesús para hacer que su ministerio pudiese finalmente formar hombres que no dejaron de errar, pero hombres maduros que no tuvieron miedo, que no se amilanaron, sino que fueron valientes, no temieron, no desmayaron y fueron hacia adelante cuando aún las cosas se pusieron tan calientes con el nacimiento de una nueva religión? ¿Qué paso siguió el maestro? Es entender primeramente que hay un proceso. Así como en la iglesia nosotros tenemos un proceso, si entendemos las escrituras, te vas a dar cuenta que Jesús también tenía un proceso. Las cosas no son cuasi mágicas. Las cosas hay que pensarlas, hay que orarlas, hay que planificarlas y hay que implementarlas. Y no solamente implementarlas, a lo largo del camino hay que supervisarlas, evaluarlas. Y a veces hay que sacar y a veces hay que meter. Pero no es tan simple y tan boyante de casi no tener una responsabilidad. Aún nuestra propia vida, si no camina así, es muy probable que estemos dando, como el pueblo de Israel, vueltas en el desierto por más de 40 años, sin llegar a un lugar claro. Qué interesante cuando uno mira la vida cristiana. La vida cristiana hacia la transformación es una vida que no necesariamente es lineal desde que tú naces, sino en el momento que tú aceptas a Cristo rumbo hacia tu transformación. Hay un tiempo que como bebé espiritual disfrutas a Dios, quieres estar en su presencia, quieres gozarte y empiezas a crecer, a ir, a congregarte, a relacionarte, a inscribirte, y luego empiezas a darte cuenta que te chocas con tentaciones, con limitaciones, con tus propias bajezas, tus propias maldades que aún todavía no han sido erradicadas o no están siendo transformadas. Decaes. Viene Dios, te habla, te enseña, viene un hermano, te abraza, te arenga, te visita de alguna u otra manera, te levantas, vuelves a los caminos del Señor y haces hasta promesas y dices no más, para darte cuenta que a la vuelta de la esquina vuelves a cometer el mismo error. Te arrepientes, vuelves a los caminos del Señor, y esta es la vida cristiana. Uno sube, baja, y hay momentos en que parece que todo está estancado, que no pasa nada en tu vida y que pareciera que Dios ya no habla y pareciera que Dios no fuera real. La vida cristiana es así. La vida hacia la transformación es así. No es que yo nazco ahora y ahora de pronto estoy listo para conquistar las ciudades. No es así. Hay una formación, hay un proceso muchas veces doloroso. Hay un proceso revelador de tu propia esencia. Hay un proceso donde tú vas siendo instruido con el Señor. Y tú solamente te puedes dar cuenta cuando miras hacia atrás y dices, carambas, yo me estaba ahogando en eso. Yo estaba haciendo un problema en mi vida por esa tontería. Es un vaso con agua, me estaba ahogando en un vaso con agua. ¿Qué tal tontería? Yo estaba haciendo estas cosas, qué ridículo me veía. Y tú empiezas a mirar eso porque acabas de crecer y no te acabas de dar cuenta que te han hecho un examen y tú acabas de ser evaluado y acabas de avanzar. No es así la vida cristiana. A cada fracaso va añadiéndose experiencia, vas adquiriendo sabiduría, vas entendiendo tus caminos, evaluando, y Dios va forjando en ti el carácter de su Hijo. Y llegas a ver momentos en que te estabas ahogando en un vaso con agua. Y ahora que estás en un nuevo estadio, en un nuevo momento, tú miras allá. Ten cuidado de eso también. Porque hay personas que así como empezaron contigo, están todavía en ese nivel. Y ten cuidado de despreciarlos. Ten cuidado con tu boca de menospreciar sus cualidades, sus capacidades, sus iniciativas, porque está aprendiendo igual que tú. Y tú acá todavía no sabes que se viene una próxima prueba, y el que está más adelante que tú puede terminar hasta menospreciando de cómo tú te estás ahogando ahora, ya no en un vaso, en un balde con agua.
Y puede estar mirándote desde acá y puede estar sabiendo claramente que eso que tú estás pasando es tan fácil. Pero Él ahora está en un nuevo nivel. Y cada uno de nosotros debe mantener una humildad no solo en su mente, sino también en su corazón. Porque todos estamos rumbo en esa ruta de transformación. Y Dios está obrando en nuestros corazones. Porque si tú te comparas con el que está atrás, es muy fácil. ¿Por qué no te comparas con Jesús? Sería mucho más difícil. ¿Por qué no te comparas con el modelo que Dios pide de los frutos del Espíritu Santo? Sería mucho más difícil. Callarías los labios. Pero esa es la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso en el cual revela nuestras creencias, nuestras convicciones, saca a flote lo que creemos, saca a flote nuestros valores y van siendo permeados, van siendo barnizados por su palabra, instruidos por su Espíritu. Y cuando uno mira este camino, definitivamente es muy, muy hermoso. Y sabes, esta es la manera en cómo nosotros nos vamos desarrollando rumbo hacia la transformación. Cuando Jesús tomó nuestras vidas, cuando Jesús tomó la vida de los discípulos, los llevó por diferentes etapas. Hay una de las primeras etapas que vamos a mirar en unos minutos. Vamos a desarrollar hoy día 2 etapas y la próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a desarrollar 2 más. Pero estas 2 primeras etapas nos muestran a través del libro de Marcos. Vamos a evaluar el libro de Marcos. Va a ser un poco tedioso ir desarrollando cada tema y hasta donde Marcos muestra y nos muestra otra etapa. Así que vamos a elegir solo 2 textos y hasta probablemente 3 si nos da el tiempo. Pero en estas primeras etapas Jesús va a hacer su obra. La primera etapa que Jesús nos muestra aquí, Jesús el ejemplo vivo. Vamos a nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. ¿Listo? ¿Llegamos? Marcos 4, del versículo 35 al 41. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Mira el relato de Marcos. Si quieres profundizar un poco más en este relato, te puedes ir a Mateo 8 y a Lucas 8, también nos habla varios aspectos de este momento. Pero sigo. Versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Imagínate por un momento este acontecimiento. Acabas de subir a las barcas, empiezas a navegar, se desata una tormenta, es de noche. La Biblia nos dice en el versículo 35 que era de noche. Ahora los vientos están soplando fuertemente, estás sintiendo cómo las olas están moviendo la barca y no ves ni siquiera tus narices. No me imagino en plena olas y viento, estás con tu lamparín ahí. No puedes ver nada. Estás a merced de la naturaleza en ese momento y debe ser bien desesperante estar en un momento así. Sabes que en cualquier momento esto se voltea, las olas están anegando la barca y esto se está volviendo muy crítico. El relato nos lleva a la persona ahora de Jesús. Versículo 38 dice: y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que estamos por morir? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta aquí estamos terminando la primera etapa en la vida del maestro con sus discípulos. Esta es la etapa del maestro, el ejemplo vivo. Si nosotros pudiéramos rescatar acá una frase, es: yo hago y tú miras.
Hasta aquí, cuando tú miras el relato de Marcos, te vas a dar cuenta que los discípulos no hacen nada, ni siquiera opinan. Hasta este momento que Marcos nos lleva al finalizar este relato, ellos están aprendiendo de él. ¿Quién es este? Lo ven, si tú miras hacia atrás en Marcos, lo vas a ver una experiencia donde Jesús les muestra su poder sobre los demonios, les muestra su poder sobre la enfermedad, les muestra su autoridad sobre la muerte, sobre las enfermedades. Y en este momento está culminando su instrucción, mostrando su persona con su poder sobre los elementos naturales. Cállense. Les hace grande bonanza y ellos terminan preguntándose: ¿quién es este? Cuando uno no lee las escrituras de una manera tal en la que se revela, puede ser muy confuso y pareciera cómo los discípulos van a preguntar quién es este si están caminando con Jesús hace tiempo. No, Jesús los acaba de reclutar y les está mostrando quién es Él. Les está enseñando poco a poco y ellos tienen que observar. Ellos no están haciendo mucho. Ellos no están preguntando ni opinando. Ellos están recibiendo de parte del maestro una instrucción viva, un ejemplo vivo a sus personas. Y ellos están recabando información y ellos están entendiendo claramente esta realidad. Aquí es: yo hago y tú miras. Aquí es cuando el líder tiene que dirigir mucho. Aquí es cuando el líder marca la pauta hacia los demás. Aquí es cuando el líder define los roles de los que van a ser sus aprendices. Aquí es lo que podríamos decir, lo que el apóstol Pablo termina diciendo a Timoteo o a la iglesia de Corintio, una bebé espiritual, porque no podían todavía comer alimento sólido, tenían que tomar leche espiritual porque estaban en disensiones, en peleas, en sectarismo. Y Pablo les termina diciendo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imítenme a mí, les dice, así como yo estoy imitando a Cristo. Es el maestro que les está dando las instrucciones, les está mostrando claramente cómo debe ser esto. Y sabe, debe ser muy frustrante para las personas muy activas. Debe ser frustrante para los que quieren estar en acción, hacer algo. Lastimosamente, si vas a escalar nuevas posiciones, a veces tienes que quedarte quieto. A veces tienes que aprender y tu iniciativa la tienes que guardar cuando tú, más adelante, ocupes una nueva posición. A veces es el momento de poder ser moldeado y enseñado y tienes que aprender cómo se hacen las cosas. Esta es la parte muy hermosa en la que Jesús les muestra a ellos: este soy yo. Y ellos están preguntando aquí: carambas, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Luego pasamos a una segunda etapa. En esta segunda etapa uno se va a dar cuenta otras verdades. Una de las primeras verdades o una de las segundas verdades dentro de la etapa tiene que ver con esta segunda muestra donde el maestro es el maestro provocador. Aquí él va a hacer algo muy interesante. Ya les ha mostrado quién es, ya les he mostrado su alcance, les ha mostrado su poder sobre la muerte, los demonios, las enfermedades, los elementos naturales. Ellos solamente están aprendiendo, pero ahora pasan a un nuevo momento con Jesús. En esto es el maestro provocador. Ahora ellos aquí no solamente están limpiando ciertas cosas, necesitan limpiar más profundamente sus creencias, su cosmovisión, diríamos acá. Cuando hablamos de esta parte, Jesús les está hablando de algo muy interesante. Es la manera en cómo ellos perciben la realidad, el mundo. Eso estamos estudiando un poco, un curso libre de cosmovisión en Escuela de Siervos. Y es muy interesante la manera en cómo Jesús va a entender eso. Ojo, Él no va a aplastar lo que ellos saben. Él no va a aplastar y ordenar, eso no se cree. No, Él va a seguir un método. Él va a ir y va a entender claramente cómo perciben la realidad, cómo entienden la moral, cómo entienden la justicia, y Él va a provocarlos. Y al provocarlos va a instaurar un nuevo conocimiento sobre ellos. Esta es una parte muy importante. En Marcos capítulo 7,
versículo 14, aquí ya pasamos a esta segunda etapa, dice así, Marcos 7:14, dice así: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Y el relato prosigue, Jesús mostrando esta realidad. Ahora, cuando tú miras en esta segunda etapa, Jesús le enseña a las multitudes, pero luego ahora con ellos entran a la casa. Recuerde que sentamos esta primera base a su base, ahí en Capernaum. Las multitudes están fuera, se han ido a su casa, y solo a ellos les revela lo que esto quiere decir. No se lo dice a los demás. A los demás un poco que los cruzan porque les hablan parábolas, y como que entienden y como que no entienden, y más es lo que dudan y más están confundidos. Pero a ellos los llama y les da información fidedigna, les enseña, les adiestra, les muestra más claramente lo que todo esto significa. Es importante entender esta parte si tú vas a alcanzar a otros, si vamos a implementar esta realidad dentro de la iglesia. Hay personas que no todas pueden recibir y no deberían recibir cierto grado de información. Cuando tú miras a Jesús, tiene tres. No veo a Tomás con el corazón incrédulo recibiendo información tan fidedigna. No lo ha desechado, pero lo tiene en un nivel mucho más abajo. Tiene a otros que están ahí y él se transfigura en algún momento de su ministerio y le dice: no se lo digan a nadie, ni aún a los de nosotros. Hay información, hay cierto grado de confianza, y esto está bien. Cuando uno va a formar un liderazgo, tienes que tener una persona de confianza, porque entre los tres había uno, y entre los 12 habían 3. Y te vas a dar cuenta los grados de confianza, los grados de información, el grado de compromiso que tenía cada uno de ellos. ¿Crees que Jesús desde el principio no los fue evaluando? ¿Crees que Jesús no sabía de sus dudas? ¿Crees que Jesús no sabía de su alcance, de sus capacidades? Yo creo que sí. Pero uno tiene que entender claramente que no todos son capaces de recibir la misma intensidad, la misma información, que tiene que recibir solo un poco. Y si uno puede formar un ministerio, uno puede formar un emprendimiento, uno tiene que entender claramente que hay niveles dentro del liderazgo. Y es interesante cuando uno mira esta realidad. ¿Sabe? Aquí Jesús les habla a ellos y les relata claramente lo que esto significa. Pero lo que está haciendo aquí Jesús es confrontar su cosmovisión. Aquí la expresión que podríamos nosotros rescatar es: yo hago y tú me ayudas. Ellos ya han crecido un poco más en intimidad. Ellos ahora ya no solo observan y se admiran, ya no empiezan solamente a rendirse lo interior de su corazón. Ahora tienen acceso a preguntar y opinar. Jesús está rompiendo la cosmovisión que ellos tienen de su día. ¿Por qué? El problema que se está dando aquí es que los líderes religiosos eran muy escrupulosos en su higiene, y cuando iban a comer se lavaban las manos, se limpiaban bien las uñas y se volvían a lavar y se volvían bien a lavar. ¿Por qué? Porque creían que este tipo de justicia externa también influía en su justicia interna. Tan limpios estaban afuera, esto también los hacía limpio adentro. Si Jesús dice: no, no es así. No es así. Lo que entra de afuera no va a contaminar al hombre, lo que está adentro es lo que contamina al hombre. Jesús confronta la cosmovisión que ellos tienen. Ellos están reclamando cómo estos no pueden ni lavarse la mano. Verdad que son galileos, tiene razón.
acaban de agarrar las semillas, acaban de agarrar las espigas, la han frotado, dicen los otros relatos paralelos a esto, se lo han metido a la boca, están masticando ahí. Los otros no lo pueden creer, no se han lavado las manos una ni siquiera media vez. Estos hombres no pueden, no, ¿cómo es posible? Ellos están rompiendo todo y Jesús rompe su cosmovisión, porque ellos creen así. En otra oportunidad, Jesús va a confrontar una vez más en Marcos. Si usted adelanta, va a Marcos 8, va a Marcos 10 y se va a dar cuenta de esta etapa. En esta etapa viene un joven rico y le dice: maestro, le dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Quiero ir al cielo. Muy bien, le dice, guarda los mandamientos. No, sí, ya los he guardado desde pequeño, yo ya los tengo ya. ¿Sí? Muy bien, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven conmigo. ¿Qué? Dice el joven. No lo podía creer. Se va triste porque posee mucho, tiene bastante plata. Y ellos están ahí, miran esa escena y Jesús dice algo así: qué difícil es para aquellos que confían en las riquezas entrar al reino de los cielos. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que uno de los que confía en las riquezas entren al reino de los cielos. Y Pedro dice: si así es la cosa, entonces, pucha, que esto está difícil. Y Jesús rompe una vez más su cosmovisión. Ellos creen así. Acuérdense del matrimonio también. Que así conviene, así no conviene casarse, dicen sus discípulos. Si no hay carta de divorcio, entonces no conviene casarse. Tenían esa cosmovisión igualito de la época. No pensemos que ellos pensaban distinto, pensaban igualito. Y Jesús les dice: lo que es imposible para los hombres, todo es posible para Dios. Jesús está hablando de la llegada del Espíritu Santo, que les iba a aperturar la mente a las personas, que ahora estaban entendiendo por parábolas para que no se ponga más juicio en su cabeza, sino que cuando sea el momento puedan ser despertados. Y en otro momento de esta misma etapa, hay un momento donde Jesús está en Cesarea de Filipos. Se adora ahí a un Dios llamado Pan. Vamos al capítulo 8. En ese capítulo 8, versículo 27, dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Cuando tú lees los otros textos de Mateo y de Lucas, van a decir que es Jeremías y van a opinar de otras cosas más, o algún varón de Dios. Pero él les mandó que no dijesen de esto a ninguno, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Dice, y versículo 28 dice: y ellos respondieron, uno Juan el Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Versículo 29, me he salteado esto. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, y en otros textos más, el Hijo del Dios viviente. Aquí es donde Jesús va a reprender luego a Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Y luego Pedro le dice: no, que no esto te acontezca, quítate delante de mí, Satanás. Este es el mismo relato. En Marcos está más sintetizado, pero muestra aquí la manera en cómo el Señor estaba buscando cambiarles la cosmovisión. Y ellos son confrontados con el imaginario popular y todos creen cualquier cosa y ni uno le acierta. Pedro es el único que va a acertar y va a dar en el clavo acerca de la identidad del maestro. Aquí es donde nosotros podemos entender claramente, es como Jesús desenmascara y confronta los valores, las actitudes, la cosmovisión de su época, y les empieza a instaurar algunas de estas verdades que ellos van a ir aprendiendo. Cuán interesante es esto, hermanos míos, y que esto no solamente nos puede servir para el ministerio, esto nos va a servir aún para nuestro hogar, nuestros propios hijos, porque
Queremos alcanzar el mundo y ganar a las almas para Cristo, pero a veces nuestros propios hijos no son alcanzados con el Evangelio. Queremos tener discípulos y formar y plantar alguna iglesia, pero a veces nuestra primera iglesia, que son nuestros hijos, nuestra familia, está siendo descuidada. Y es interesante cuando uno lo mira a la luz de la palabra del Señor, que hay momentos, hay etapas y hay tiempos donde nosotros necesitamos implementar primero en casa y luego llevarlo hacia otras latitudes. Es momento en el que nosotros tenemos que ver que nuestros sentimientos muchas veces no nos van a gobernar, y que así como Jesús estaba preparándolos para que ellos actúen cuando Él ya no estuviese, de la misma manera nosotros tenemos que entrenar a los nuestros, empezando desde casa, para que no dependan siempre de nosotros, sino para que cuando estén fuera, ellos realmente se valgan como mirando al invisible. ¿Cuánto reto es esto de verdad? Y lo digo yo como pastor y lo digo aún como padre y esposo. Es un desafío a nuestros corazones, porque a veces como latinos queremos tenerlos pegados y dependiendo de nosotros siempre. Tú vives en el quinto, yo vivo en el cuarto y tú vives en el tercero. Es la cosa que nos miramos y todos bajamos por la misma escalera. Pero no los preparamos para la vida y no los preparamos para que vayan más allá de las fronteras que nosotros le trazamos. Los hacemos inútiles. Y cuando miramos el ejemplo que el maestro nos muestra claramente una de las grandes realidades de cómo vamos a tener que generar no solo esto. Tenemos que practicar primero nosotros en casa. Esto primero va a ser un desafío para mi propia vida antes de que sea un desafío para la iglesia. Y cuando uno mira esta verdad del maestro, se va a dar cuenta que hay etapas, hay procesos dentro de la vida de un hijo de Dios que busca estar con el Señor, que busca agradarle a su Dios. Él en esta etapa, ellos ya están haciendo. Usted revise esta parte y se va a dar cuenta. Qué bonito hubiera sido que la Biblia nos enseñe y nos diga: Marcos, del 1 al 4 es el acercamiento y tú vas a sacar cuentas, vas a sacar líneas, ¿quién soy yo? Y del 4 al 10, del 5 al 10 empieza una segunda etapa. No es así, porque gloria de Dios, dice, es encubrir un asunto, y honra del rey descubrirlo. Y Dios lo esconde. Dios lo esconde. Su honra es taparlo, velarlo, y tu honra es escudriñarlo, descubrirlo e implementarlo. Y cuando nosotros miramos las escrituras nos damos cuenta que nada es al azar. Cuando nos damos cuenta que Jesús no dijo: a ver, los voy a llamar, listo, a ver, pasen un rato conmigo, ya están, vayan. No es así. Primero se ha dado a conocer y luego ha reestructurado sus convicciones, sus pensamientos, los ha arengado, los ha hecho pensar, los ha confrontado y los ha equipado con un nuevo tipo de pensamiento. Esto los va a preparar para una tercera etapa. Eso lo vamos a ver la próxima semana. En la próxima semana vamos a analizar las dos siguientes etapas, cuando el maestro finalmente está acrecentándose el día, el momento en que ya viene la cruz. Sabe que esto es venidero, esto es inevitable, y él empieza a apresurar su tiempo. Pasaba 49%, 50% de su tiempo con ellos, y cuanto más cerca estaba la cruz, llegaba a pasar hasta 70% de su tiempo con sus discípulos. Empezó a acelerar el proceso, pero lo vamos a ver la próxima semana. Jesús escogió a sus discípulos y ellos estaban muy lejos de ser ese ideal. Algunos de ellos eran tan ignorantes que querían que lloviera fuego sobre la cabeza de personas inocentes. ¿Hay mucha esperanza para nosotros? Bastante. ¿Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestras vidas? Yo creo que sí. Está buscando una materia prima, recuerde. Es un corazón dócil, que se ponga bajo sus plantas, que se pegue a alguien que puede influir su vida, que puede instruirle, que puede guiarle. Nuestro crecimiento nunca va a ir en línea recta
Nuestro crecimiento siempre va a tener altibajos. Es un proceso revelador, es un proceso doloroso, es un proceso muchas veces frustrante, pero también muy vigorizante. Se nos muestra un mañana y se nos narra una historia de esplendor. Dios está preparando nuestras vidas, Dios está discipulando nuestros corazones. Amén. Dios lo está haciendo en un contexto de relaciones. Amén. En esta iglesia queremos transformar vidas y alcanzar próximas generaciones. Sí, esto es lo que Dios quiere para la humanidad. No solamente que ellos sean transformados, sino que ahora los transformados alcancen nuevas vidas que también sean transformadas. Y así propagamos este ministerio que empezó con una gente tan torpe, pero dócil a su maestro. Y pasarán siglos, y han pasado siglos, y pasarán años hasta que Él venga y nos encuentre atendiendo sus negocios. Amén. Así que, hermanos míos, que Dios nos permita seguir creciendo en esta verdad, interiorizando estas verdades, para que podamos juntos como iglesia, como hijos de Dios, hacer la parte que Dios nos ha mandado en este lugar. Vamos a orar.